Amada Iglesia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. Que mi Padre Celestial les dé el abrazo de recepción de bienvenida en esta oportunidad que nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Contento por la presencia de Paola y su familia, y al igual que Bernarda y su nietecita, y la presencia de cada uno de ustedes que están presentes en esta noche. Dios les bendiga grandemente. He titulado esta serie de 4 temas: identidad, la batalla por el conflicto, por el dominio. Esta serie de 4 temas están basados o son el resultado de una investigación, de un estudio bíblico a propósito de los grandes cambios que está dando nuestro país aquí en Chile con respecto a el género, la identidad de género. Cómo nosotros los creyentes, cómo los cristianos, cómo los hijos de Dios necesitamos ver estos movimientos. Hoy día el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de identidad de género, finalmente, la última parte de un proyecto que por más de 5 años estaba en discusión y que finalmente llegó a manos del Ejecutivo y fue sancionado como ley, donde obligatoriamente a partir de hoy las personas mayores de 18 años tienen la libertad y el derecho de poder cambiarse de género por ley chilena. Los que tienen entre 14 y 18 años de edad pueden hacerlo con la aprobación de sus tutores o de alguno de sus padres. De 14 a 18 años pueden cambiarse de género. Nosotros sabemos lo que esto significa para nosotros como padres y también por el impacto que esto tiene en el tema de la educación. Vamos a meternos en este tema durante esta semana. Lo importante es que yo quiero que usted sepa que esta va a ser una serie de 4 temas. Por lo tanto, es importante que usted tenga el conocimiento del primer tema, del tema de hoy. ¿Amén? El tema de hoy es importante, es el marco teórico de lo que va a venir durante el día de mañana jueves, día viernes y día sábado en la mañana, que va a ser nuestro último tema a la hora de escuela sabática. Muy bien, vamos a entrar en materia, vamos a entrar inmediatamente a la presentación de esta noche porque voy a requerir tiempo, voy a requerir bastante tiempo y necesito avanzar en esta hora. Yo no sé cuántos de ustedes han estado atentos a las noticias que vienen de Siria desde hace aproximadamente año 2011, aproximadamente venimos escuchando acerca de la crisis en Siria. No todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, la televisión, no todo lo que se escucha es exactamente lo que está pasando. Es importante conocer un poco más allá de eso, porque la gente escucha de las crisis en Siria, de la guerra en Siria, y piensa que lo que está pasando en Siria es lo que los noticieros nos dicen, lo que la prensa en internet nos dice. Pero hay un conflicto detrás del telón. Hay una guerra mucho más grande detrás del telón en Siria. Nosotros sabemos que el mayor problema que se experimentan allí en Siria, los de la guerra, tiene que ver con los refugiados. Se cree que a un país de aproximadamente 20 y tantos millones han salido entre 11 y 13 millones de refugiados de Siria. Estos refugiados con sus familias salen porque buscan una mejor forma de tener un estilo de vida. Ahora, es importante tener en cuenta que el país geográficamente está dividido, hay fuerzas internas que controlan el país. Ustedes observan allí, hay por lo menos 5 fuerzas distintas que se disputan el control, el dominio del territorio sirio. Obviamente detrás de esto está el interés del petróleo y de todos lo que produce este territorio maravilloso allí en ese lugar. Así que es un territorio en disputa, lo que hace muy complejo la posibilidad de encontrar una salida a la guerra en Siria. Cuando las personas salen de Siria, lo hacen obligatoriamente pasan por Turquía. Tienen que pasar por Turquía, necesariamente salen hacia Turquía, porque para este lado no tienen posibilidad alguna. Entonces, cuando llegan a Turquía tienen 2 opciones, tienen 2 rutas. Una, salen por la parte norte o salen por la parte sur, hacia Grecia, por allí, tomando un destino
o salen por Macedonia, por Bulgaria, por el norte, el destino finalmente llegará a Alemania. Entonces salen por la ruta norte, Macedonia, Serbia, Austria y Alemania, o salen por la ruta sur, Grecia, Croacia, Eslovenia, pero finalmente llegan a Alemania. Porque es importante tener esto en cuenta, porque ustedes han visto que frecuentemente el presidente de Turquía tiene una crisis con el presidente de la primera ministra de Alemania, y ya le voy a explicar por qué. Entonces, este es un asunto que hace, que pone al rojo vivo el tema. ¿Qué es lo que pasa? Con la salida masiva de migrantes, de personas, por la guerra interna que tiene el país, el presidente de Turquía dice: esta es la oportunidad que yo tengo para lograr mis objetivos políticos. Por muchos años, Turquía ha querido formar, más de 50 años, formar parte de la Unión Europea y no ha podido. Y no ha podido sencillamente porque los países europeos creen que Turquía no tiene un gobierno democrático, no se respetan los derechos a las minorías. No es un gobierno exactamente democrático. Por lo tanto, la Unión Europea no ha aceptado a Turquía dentro de la Unión porque creen que no corresponde a los gobiernos, a un gobierno democrático. Entonces, ¿qué ha hecho este señor? Retiene a las personas, a los migrantes, los inmigrantes, los retiene y amenaza a la Unión Europea cada vez que quiere con abrir las compuertas, con abrir los cerrojos para enviar a todos los países de Europa a los refugiados. Es una forma de presión que ha utilizado. Retiene y no los tiene en su país. Y cuando quiera amenazar a Alemania, cuando quiera amenazar a los países de Europa, con tal de que le den su objetivo, los amenaza con abrir las compuertas. Y de esta manera se ha complicado el tema de los refugiados en Siria. Interesante. Entonces, uno ve las noticias y piensa que solamente el tema es así. Ahora, él declaró una guerra allí en ese lugar, y entonces todos los países del mundo comienzan a tomar una posición. Los interesados en el petróleo, en el dinero, en la posición estratégica, comienzan a tomar una posición. Estados Unidos envía sus buques bombarderos, China envía también sus buques bombarderos, Rusia también envió en 2016 sus respectivos armamentos militares, Londres también, y cada uno comenzó a tomar un posicionamiento porque se cree que en algún momento va a desatar una guerra en ese lugar. Bueno, ustedes vieron hace unos meses atrás cuando Estados Unidos bombardeó, con una forma de demostrar su presencia. Aquí estamos nosotros, aquí está Norteamérica, aquí estamos nosotros, ¿y qué? Y pisamos fuerte. Todo eso está detrás. Entonces, es importante tener esto en cuenta cuando vemos este asunto. Hace un tiempo atrás, este señor, Malachi Martin, un ex sacerdote católico, en un libro que llamó la atención a la prensa mundial, a los politólogos, a los analistas, él dijo lo siguiente: de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. ¿Somos qué cosa? Las apuestas. Somos parte de un mundo que se pelea la identidad del ser humano, que se pelea la mente del ser humano, que se pelea la decisión del ser humano. Ahora que estamos en un mundo globalizado. Y esto lo escribió en la década de los 80, cuando Estados Unidos y Roma intentaban ganar una territorialidad geopolítica. Y entonces se termina diciendo: la competencia es intensa porque ahora que se ha iniciado no hay forma de revertirla ni retenerla. Esto es la tierra, estos son las batallas políticas que estamos experimentando en nuestra tierra. Detrás de una guerra, detrás de un conflicto, hay un telón que esconde la verdadera realidad de nuestro mundo. Vivimos un mundo globalizado, donde hoy día usted puede estar actuando sin saber por qué actúa. Hoy vivimos en un mundo globalizado donde usted consume y puede no saber por qué consume lo que consume o por qué piensa como piensa. Porque estamos guiados, monitoreados, impulsados por mentes maestras. Y yo quiero hablar de esta noche de la batalla más grande de todas las batallas del universo, de la batalla más inmensa que se ha podido librar en toda la tierra. Y vamos nosotros a ver un versículo allí en el libro de Lucas capítulo 4. Este es el texto que vamos a leer toda esta semana.
Aquí está la base de lo que vamos a ver hoy, mañana, el día viernes y también el día sábado por la mañana. Lucas capítulo 4. La guerra que usted no se ha imaginado, el ADN de una guerra milenaria, de un conflicto cósmico. Y usted va a ver cómo a través de esta ley o de esta guerra vamos a ir identificando los asuntos que están pasando hoy en nuestra sociedad. Cuando usted lo tenga, diga amén. Muy bien, leamos entonces Lucas capítulo 4. ¿Lo tiene, iglesia? Versículo 1, vamos a leer hasta el 12, hasta el 15, para que usted tenga una idea de lo que vamos a ver durante toda esta semana. Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió ¿de dónde? Del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo ¿cuántos días? 40 días, ¿sí? Fue tentado por el diablo. En esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió con mucha más fuerza y autoridad y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una altura, como no pudo derrotarle en la primera tentación, lo llevó un momento y le mostró todos los reinos de la tierra. Y entonces el diablo en una segunda oportunidad le dice a Jesús: a ti te daré todo el poder y la gloria de esos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Si tú me adoras, todo será tuyo. Entonces Jesús le respondió diciendo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por segunda vez el diablo terminó derrotado e intenta una tercera vez y va delante de Jesús y lo lleva a Jerusalén. Lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús volvió a responderle con la Biblia: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda la tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Aquí que vamos a ir desglosando durante esta semana uno por uno los detalles de este encuentro entre Cristo y Satanás. Y vamos a detallar profundamente los argumentos que Satanás utiliza para tentar a Cristo. El primero de ellos: Satanás pone en duda la identidad de Cristo. Jesús estaba en una condición débil, estaba con hambre después de 40 días, tenía hambre y tenía sed. Y Satanás aprovecha ese estado de debilidad física para colocar a Jesús en un territorio bastante peligroso y dudoso acerca de su identidad. Pone en duda la identidad de Cristo y le pregunta: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, entonces vamos, haz un milagro y estas piedras tienen que convertirse en pan. En primer lugar, yo pregunto: ¿Satanás sabía quién era Jesús? ¿Sí lo sabía? ¿Cómo sabemos que era Jesús? ¿Qué sabía quién era Jesús? ¿Compartió con él dónde? En el cielo. Lo vamos a ver durante estas noches. ¿Compartió un lugar dónde? Así que él sabía realmente quién era Jesús. Él sabía que era su Señor. Él sabía, y lo vamos a ver porque Jesús se lo recuerda. Así que lo que está haciendo Satanás es colocando duda en la mente de Cristo, colocando confusión en la mente de Cristo, para impulsar a Cristo a tomar una decisión equivocada. Ojo con esto. Así que él no dudaba de la identidad de Cristo, sabía, estaba allí, dice la Biblia. En el tema de mañana vamos a detallar un poco más. Estuvo con Cristo allí en el cielo, compartió lugar en el santo monte de Dios antes de que fuera expulsado a la tierra. Así que sabía realmente quién era Jesús, quién sabía y quién era el Señor. Así que el primer ataque que Satanás produce allí es contra la identidad y la posición de Cristo. Aunque usted crea que lo que estaba haciendo era incitándolo a comer, el primer ataque fue contra la identidad y la posición de Cristo. Ya estamos hablando de identidad en esta época. Por esto desglosar este conflicto es importante. Porque la sociedad está en una búsqueda desesperada de identidad. El mundo está en una búsqueda desesperada de identidad. Y aquí encontramos el ADN del conflicto. Cuando nosotros vayamos a estudiar por qué hoy estamos metidos en este barullo de conflictos sociales, vamos a encontrar aquí por qué. ¿Okay?
Por eso necesito que tú te concentres y tomes en cuenta los apuntes o lo que vamos a decir durante toda esta noche. Así que él sabía quién era realmente Jesús. El libro de Ezequiel capítulo 28 narra el momento exacto cuando Jesús compartió el lugar con Dios en el cielo. Se dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Era un querubín grande, protector, dice la Biblia. Ese era Lucifer antes de que fuese expulsado del cielo a la tierra. Estaba presente en el cielo, era perfecto en todos los caminos. Pero nunca olvidemos que era un ser, ¿qué cosa? Creado. Un ser creado, amiga Paulita, nunca puede llegar a ser igual o superior a su creador. Usted no puede hacer un muñequito, una muñeca de madera, y luego pretender que ese muñeco sea mayor que usted o tenga mayores capacidades que usted. Por lo tanto, aunque es perfecto, aunque es sabio, aunque es hermoso, dice la Biblia, es un ser creado. Por lo tanto, ¿tiene qué cosa? Limitaciones. Por lo tanto, fue creado con propósito. Su creador lo formó para un propósito. Tenga en cuenta esto. Nosotros fuimos creados por Dios para un propósito. Usted fue diseñado por Dios por un propósito. Así que este personaje también es diseñado por un propósito. Ahora, la Biblia aquí nos dice que era un querubín. Tome en cuenta ese detalle porque lo voy a explicar. Era un querubín. Ya automáticamente tenemos que explicar qué posición tenían los querubines en el cielo. Esto sucede en el cielo. El libro de Ezequiel nos dice también que se enalteció su corazón a causa de su belleza, de su hermosura. En otras palabras, este querubín dijo: yo soy hermoso, yo soy lindo, yo soy bello, soy el ángel más hermoso de todos los que están en el cielo. Yo también puedo ser adorado, Bernardita. El problema es que si tú fuiste creado para un propósito y te sales de este objetivo, te metes en un problema. Y este querubín se metió en un problema. Dice la Biblia que a causa de su belleza se enalteció su corazón, se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, y yo te arrojé ¿por dónde? Por tierra. Dice el libro de Ezequiel 28, 12 al 9, te arrojé por tierra. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu lugar santo, tu santuario. Y dice Dios: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, los ojos de todos los que te miran, y todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. El ser hermoso, perfecto, el modelo de acabado de la hermosura, a raíz de su corrupción, dice la Biblia, se convertiría ahora en un espanto, en lo horrible, en lo terrible, y fue expulsado del cielo. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Ahora, el libro de Isaías también confirma ese escenario, ese episodio lo confirma el libro de Isaías. Vaya conmigo al libro de Isaías, por favor. Ahí está Isaías capítulo 14, versículo 11, para los que están siguiendo la Biblia. Este personaje dijo: yo quiero ser adorado, yo puedo tener un trono en el cielo. Y luego dice la Biblia, Isaías capítulo 14, versículo 11, ¿lo tienen? Amén. Leamos entonces. ¿Pueden leer conmigo? ¿Cómo caíste? Versículo 11. Toda tu soberbia y el sonido de tus arpas, o sea, el músico, las características musicales, descendieron al sepulcro, cayeron contigo. En otras palabras está diciendo, fueron destruidas contigo esas habilidades que Dios le dio inicialmente. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. ¿Me estás siguiendo? Versículo 13 ahora. Tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Estrellas de Dios significan ángeles. Levantaré mi trono. Ojo con este detalle, porque en el libro de Lucas, cuando estamos leyendo la tentación, él le pide a Jesús que lo adore. Él le pide a Jesús que lo adore. Aquí dice el libro de Isaías, todavía cuando estaba en el cielo, él quiso tener un trono para él. Y dice, levantaré mi propio trono, en el monte de la reunión al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. ¿Puede un ser creado llegar a ser igual o superior a su creador? No. Así que en algún momento este querubín iba a enfrentar un conflicto en el cielo.
a menos que se arrepintiera de su posición. Y aquí yo quisiera explicar algo, porque cuando habla de la posición de jerarquías en el cielo de querubín, me hace explicar brevemente el concepto de jerarquía. La Biblia menciona 4 jerarquías, vamos a llamarlo así, jerarquías, después de Dios. El arcángel Miguel, que es uno solo. A nosotros nos enseñaron desde niños que había 3 arcángeles: San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Déjeme decirle que San Rafael no existe en la Biblia. San Gabriel, o el ángel Gabriel, aparece como ángel, el que habla con Daniel, el que le anuncia a María que va a ser madre, el que habla con José y le dice: tu mujer está embarazada del Espíritu Santo, el que habla con los padres de Juan el Bautista, el que le revela el Apocalipsis a Juan. Un ángel, nunca arcángel. La Biblia menciona al arcángel Miguel, solo Miguel como arcángel. Gabriel es ángel, Rafael no existe. Amén. La tradición enseñó eso. Entonces, pero la Biblia menciona 4 jerarquías. La primera, arcángel. Arcángel, el ángel más grande, es uno solo. Después del arcángel vienen los querubines, que son muchos querubines. Después vienen serafines y por último vienen ángeles. 4 jerarquías: arcángel, querubín, serafín, ángeles. Amén. El hombre en la tierra fue creado un poco menor que los ángeles en el cielo, pero en la tierra el hombre era corona de la creación. Tenga en cuenta este detalle. Pero permíteme hablarle de primera jerarquía, del arcángel Miguel. Y digo Miguel porque en el libro de Daniel se menciona que es Miguel, y en el libro de Judas se menciona que el arcángel se llama Miguel. Miguel significa quien es igual a Dios, o quien es como Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, por favor, usted va a encontrarse allí que ese que es igual a Dios es nada más y nada menos que ¿quién? Que Jesucristo. Que Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Y usted va a leer conmigo solamente allí para que tengamos ese detalle. Juan capítulo 1, versículo 18. Como dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Quién lo ha visto? El Hijo único, que es Dios. Versículo 18. El Hijo único, que es Dios, Él lo ha dado, que está en el seno del Padre. Él lo dio ¿a quién? A conocer. Hay muchos versículos más en la Biblia que nos hablan de que Cristo Jesús y Dios son uno solo. Mi Padre y yo somos uno solo, dice Jesús. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y yo somos uno solo. Este es el misterio de la Trinidad. No es el tema esta noche. Lo que quiero que usted tenga claro es lo siguiente: cuando la Biblia hace referencia al arcángel Miguel, está hablando de Jesús cuando actúa como un comandante en jefe de las huestes militares. Un detalle cortito: la hermana Rosita Calderón, la hermana de la iglesia del Sembrador, ustedes la recuerdan, ¿no? Este año se escuchó el testimonio de ella por Probati B. Ella participó durante muchos años en el mundo del esoterismo, muchos años, y entró en una etapa de depresión. Y en esa etapa de crisis ella comenzó a buscar respuestas divinas. Y dice ella que en los libros de esoterismo le hablaban de un personaje, de un tal arcángel, cuya identidad o cuya información era casi que prohibida, era como muy desconocida para su mundo. Y entonces ella, a raíz de ese cubrimiento y esa duda que colocaban sobre el arcángel Miguel con ciertas características especiales, ella comenzó a buscar acerca del arcángel Miguel. Y es cuando ella descubre que el arcángel Miguel era el mismo Cristo Jesús. Cuando Jesús enfrenta batallas, cuando Jesús viene a pelear por ti, cuando Jesús viene a pelear tus batallas, es Cristo Jesús comandando las huestes espirituales, las huestes angelicales. Cristo Jesús en batalla. ¿No es fantástico esto? Por eso la Biblia habla del invicto, del victorioso, del guerrero, del poderoso guerrero, invencible. Cristo Jesús asume la función, pero asume función de comandante. Ese prefijo que aparece allí, arge,
Es el que nosotros utilizamos para decir archimillonario. ¿Quién tiene más plata, un millonario o un archimillonario? Archimillonario. Este prefijo que aparece aquí en el hebreo es el que se utiliza para el término arcángel, el ángel más grande, más poderoso. Y este prefijo significa el que gobierna, el que dirige, el que comanda, el que lidera. Es fantástico. Así que cuando usted ve adelante al arcángel Miguel, está liderando, está comandando, está gobernando. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Ante las huestes de maldad, ante las huestes, Cristo Jesús comanda, lidera al ejército de Dios. Ahora, para que usted tenga claro, Miguel significa quien es igual a Dios. Así que estamos hablando de Miguel, estamos hablando del arcángel. Después del arcángel vienen muchos querubines. Y del personaje que nos habla Ezequiel, ¿quién es? Un querubín. Querubines, pero este es un querubín grande, protector, hermoso. Y ese querubín tendría que enfrentarse al arcángel Miguel, el que estaba inmediatamente sobre él en el cielo. Y si no se arrepentía ese querubín, entonces debía haber existido una batalla en el cielo. ¿Ustedes creen que hubo una batalla en el cielo? ¿Lo crees, Bernardita? ¿Lo crees, Paula? ¿Lo crees, Antonio? ¿Riolita? Sí, la Biblia menciona que hubo una batalla en el cielo. La Biblia menciona que hubo una batalla en el cielo. Y voy a mostrarle aquí. Apocalipsis capítulo 12. Usted puede seguir en su Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Amigos, este estudio de esta noche es clave. Estas citas son claves. Subrayelas si puede. Este estudio es clave esta noche. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Satanás, aquí, note lo siguiente, y yo quiero hacer paréntesis aquí. Porque el libro de Apocalipsis, cuando usted lee el capítulo 1, los 3 primeros versículos, escuche esto. Cuando usted ve el Apocalipsis, capítulo 1, y lee los 3 primeros versículos de Apocalipsis, la introducción, escuche esto, la introducción, usted allí encuentra que dice que el libro de Apocalipsis, Dios lo reveló a Juan para mostrar las cosas que iban a suceder pronto. Amén. El Apocalipsis fue revelado, por eso se llama revelación, porque fue abierto. Revelaciones, Apocalipsis significa revelación. Fue revelado para mostrarle a la iglesia del tiempo del fin lo que iba a suceder pronto. Amén. Sin embargo, aunque fue un libro dado abierto para el futuro, el capítulo 12, el versículo 7 al 9, nos habla de algo que sucedió en el pasado. Interesante. Lea conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Como dice su Biblia, léalo. Entonces hubo, pasado, presente o futuro. Pasado, hubo. La pregunta es, si Dios está revelando en Apocalipsis lo que va a acontecer en el futuro, ¿por qué le muestra a Juan una escena del pasado? Por ti, para ti y para mí, para los que habíamos de vivir en el tiempo del fin. Porque Dios reveló lo que pasó en el cielo, lo reveló. Un capítulo en Ezequiel, un capítulo en Isaías y un capítulo en Apocalipsis. Dios sabía que esta escena era importante para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, para nosotros en esta época. Por eso Dios le dice a Juan, regístralo, guárdalo. Entonces dice, hubo, ¿qué hubo? Una gran guerra, una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Si había una batalla, se enfrentaban dos grandes grupos. Y efectivamente, ¿quién estaba allí? Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? El arcángel Cristo Jesús. Luchaba contra el dragón. ¿Y quién es el dragón, dirían ustedes? Pero ya esto está inventando. Luchaba contra el dragón y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Satanás pierde su posición en el cielo.
pierde su identidad en el cielo, ya no es hermoso, ya no es perfecto, ya no es sabio, ya no es un querubín protector en la presencia en el santuario de Dios. Perdió su identidad y perdió su dominio y su posición en el cielo. ¿Queda claro? A raíz del pecado. Este es el origen del pecado. Aquí el origen del pecado. Aquí usted va a comenzar a descubrir la ruta por qué existe el pecado, dolor, muerte, enfermedad, por qué existe el mundo como hoy tenemos. Aquí empieza la ruta, aquí empieza el recorrido, porque existen tantas denominaciones en el mundo, aquí empieza la ruta. Aquí empieza. Ahora, yo le decía hace un instante, Satanás pierde su identidad, pierde su posición, pierde su dominio y va a intentar hacer lo mismo con Jesús en la tierra. Porque se van a volver a encontrar. Primer round, ¿quién ganó? Cristo. Por eso la Biblia habla de Jesús como invicto, vencedor, guerrero vencedor. Pero van a volver a encontrarse ahora. Y lo leímos en el libro de Lucas. Esto pasó en el cielo, mucho antes que se encontraran en el desierto. Satanás está en la tierra y va a hacer esto mismo con Adán y Eva y con la creación de Dios. Perdió su dominio, perdió su autonomía, perdió su identidad y va a hacer lo mismo con el hombre. En su guerra contra Cristo Jesús, en su dominio contra Cristo. Ahora note lo siguiente, amigo querido. Satanás le dice allí en el libro de Lucas, vuelva a Lucas ahora, por favor, vuelva a Lucas. Porque aquí hay un diálogo entre Satanás y Cristo Jesús. Y Satanás le dice a Jesús allí en el versículo 5 y 6. Lucas capítulo 4, versículo, márquelo allí con el lindo separador que le dieron a la entrada. Déjelo ahí para que volvamos, porque vamos a utilizar varias veces esta cita. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, en la segunda tentación, ¿no? Segunda tentación. Entonces lo llevó a una altura, en un momento le mostró todos los reinos de la tierra, y el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré todo, ¿qué cosa? El poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido, y a quien quiero los doy, pero tienes que adorarme. Adórame. El anhelo de Satanás porque Jesús se arrodillara y lo adorara. La pregunta, ¿quién tiene la autoridad? Porque están los dos que se enfrentaron en el cielo. Ahora están ¿dónde? En la tierra, enfrentados, frente a frente. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús derrotó a Satanás en el cielo y ahora se enfrentan en el desierto, y Satanás le dice, si tú te arrodillas un poquito, te voy a dar todos los reinos y la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad de esta tierra? Cate dice que Satanás, Claudia dice que Jesús. ¿Qué piensa usted? Satanás le está diciendo, yo te voy a dar la autoridad, pero tienes que adorarme. Lo ayudo a salir del problema. ¿Hay verdad de Satanás en el diablo? La Biblia dice que él es homicida y mentiroso desde él. Por lo tanto, si él dice que puede dar autoridad, usted le va a creer. Pero él está diciendo a Jesús, yo tengo la autoridad para darte, porque a mí me ha sido entregada. ¿Ah? ¿Qué dice Arturo? Este es un tema interesante, ¿eh? Por eso yo incluí esta explicación aquí. La diferencia entre dominio y autoridad. Alguien puede tener dominio, pero no necesariamente tiene autoridad. Un ejemplo es lo que está pasando en algunos países de América Latina. Venezuela, por ejemplo. Hay dominio, pero no hay autoridad. Porque es un liderazgo no legítimo. ¿Me comprende? Él tenía el dominio en la tierra, pero no era un liderazgo legítimo. Por lo tanto, no podía tener. ¿A quién le pertenece la autoridad? Porque para que sea autoridad, dice allí, poder, el dominio, poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo, poder o ascendiente que se ejerce sobre
otras personas, no habla de legitimidad. Pero cuando hablamos de autoridad, sí se requiere legitimidad. Es alguien que ejerce gobierno, mando, por derecho, por potestad, por facultad, por legitimidad. ¿Y a quién le dio Dios esa autoridad? A Cristo. Dice la Biblia que cuando Cristo Jesús ascendió de la tierra al cielo, se sentó a la diestra del Padre y Dios le dio todo poder y toda autoridad para que todo hombre confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Entonces, ojo con este tema, porque esto es una de las trampas del enemigo. Ahora, es verdad que él tenía el dominio, pero nadie se lo dio. Él robó el dominio a Adán. Lo vamos a ver en esta semana. Satanás no recibió legitimidad cuando tomó la posición de Adán y Eva. No recibió legitimidad. Tomó el dominio y lo vamos a ver cómo lo tomó, porque eso es importante en esta semana. Entonces, usted va conmigo, por favor, el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 11. Cuando lo tenga, diga amén. Ok. Leamos entonces. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice allí: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Observe usted, hermanos, que el capítulo 4 de Apocalipsis está mostrando la visión del trono de Dios, el trono de Dios. Y allí, en ese lugar, los 24 ancianos, todos los seres que están presentes en el cielo, le reconocen la autoridad a Cristo Jesús. Ahora, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, porque después que Satanás es expulsado del cielo a la tierra, se restablece el orden en el cielo y la autoridad de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Satanás ha caído a la tierra. El cielo ha sido desalojado de los impostores, de los rebeldes. Y mientras Juan está viendo esa escena que Satanás cae del cielo, Juan ve la siguiente parte de la escena en el cielo, versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado, ¿qué cosa? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y la autoridad de quién? ¿Por qué? Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y de noche delante de nuestro Dios. Satanás se ha expulsado del cielo y la autoridad, el dominio, la legitimidad de Cristo se posesiona en el cielo. Esto lo dice Juan. Mientras eso pasa en el cielo, ojo, porque más abajo usted va a observar que en el versículo 12 dice: por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Y dice: ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces tú vas a ver, en el cielo el orden, el panorama se aclara, porque la autoridad de Cristo y la posición de Cristo se restablece. Estaba en entredicho. En la tierra el panorama no es lo mejor, porque lo que se avecina para la tierra es un tiempo difícil. Por eso, mientras en el cielo hay alegría y gozo, dice: en la tierra, ¿qué cosa hay? Hay lamentos por los habitantes de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y aquí se desata una batalla contra la creación de Dios, contra la iglesia de Dios, contra el remanente de Dios, que vamos a ver de aquí en adelante hasta el día sábado. Satanás no llegó a la tierra feliz, no llegó a la tierra gozoso. El poder que no pudo establecer en el cielo viene a establecer en la tierra. El dominio que no pudo establecer allá viene a establecer en la tierra. Pero ahora viene a la tierra con odio y con rabia, y se ensañará contra la creación de Dios. Ya tiene el dominio, no tiene autoridad, pero tiene el dominio y tiene poder. Así que no son buenas noticias. No son buenas noticias. Ahí está el versículo que nosotros leíamos actualmente. Entonces, hay dos palabras, hermanos. Hay una palabra
La palabra para autoridad en la Biblia es exousia. Exousia, autoridad. Capaz de hacer algo, el derecho de hacer algo que solamente le pertenece a Cristo. Con ella se quiere expresar al mismo tiempo el poder sobre todas las cosas y la autoridad, soberanía que da ese poder. Exousia significa la facultad, la capacidad, la fuerza para hacer algo. Es la libertad para obrar de una manera determinada. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, dice que solo Cristo Jesús tiene esa autoridad porque Él es el que nos creó. Nos creó, nos hizo, nos formó, se ganó ese derecho. Y no solamente nos creó, sino que además nos redimió doblemente. Se ganó el derecho doblemente de ser reconocido como nuestro Señor. Se ganó esa autoridad Cristo Jesús. Por eso cuando Él regresa de la tierra al cielo, Dios lo exalta y le entrega el juicio a Cristo Jesús. Entonces este conflicto entre Cristo y Satanás, que empieza en el cielo, lo vamos a ver ahora a lo largo de toda la tierra. Y no solamente lo vamos a ver contra Cristo, sino que lo vamos a ver contra la creación de Dios. Y lo vamos a ver contra el remanente de Dios. Y vamos a ver los argumentos que Satanás utiliza para destruir a la creación de Dios, recién salido de la mano de Dios. Y vamos a ver los argumentos que Satanás utiliza para tomar la mente de Adán, para lograr el dominio de Adán y Eva y desplazarlo a la condición de esclavos. Y vamos a ver cómo esos argumentos hoy día siguen siendo los mismos que están detrás de ese telón oscuro de lo que nosotros observamos y escuchamos por esta batalla de identidad. Solo Jesús tiene esa autoridad. Ahora permítame decirle que Jesús no desconoce el dominio de Satanás. Jesús no lo desconoce. Usted ve allí, por ejemplo, en el libro de Juan, primera de Juan 5:19, en las cartas, al final dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Hay varios versículos que reconocen el dominio de Cristo en esta tierra. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, busque conmigo esa cita, por favor. Porque nos muestra en esencia la jerarquía, el gobierno que Satanás estableció para seguir con su dominio en esta tierra. Ahora, yo no he mencionado detalles de la tentación porque la vamos a ver mañana. Estoy desarrollando solamente el concepto de autoridad y de dominio que se puso allí en la tentación. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice su Biblia? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra de las tinieblas, contra... ¿De dónde son ellos? ¿De Santiago de Chile? ¿De Barranquilla, Colombia? ¿De dónde son? Regiones celestes, por lo tanto no son de la tierra. Hermanos, cuando Satanás fue expulsado del cielo a la tierra, dice la Biblia que no vino solo, leímos recién, y sus ángeles vinieron con él. El mismo capítulo 12, un poquito más arriba, no lo busque, menciona que cuando Satanás llegó a la tierra, llegó con la tercera parte de los ángeles. Y vamos a ver cómo logró eso mañana. Pero ojo, lo que yo quiero que usted observe aquí es lo siguiente. Pablo reconoce que Satanás estableció un gobierno en esta tierra. Los ángeles rebeldes que trajo con el Bernardita, los jerarquizó. Esto es lo que pasa en la campaña. Lo que pasa en las campañas políticas. Trabaja todo un año por el candidato. ¿Y qué pasa cuando el candidato llega a la presidencia? Saca a los empleados del gobierno anterior y coloca a su gente. Y los jerarquiza. Los de más confianza, más cerca de él. Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, gente de confianza, y arma su propio gobierno. Satanás hizo lo mismo. A la tercera parte de los ángeles que logró engañar en el cielo, los trae a la tierra y los jerarquiza. Y ahí hay 4 jerarquías: principados, potestades, gobernadores y huestes, que son la agrupación de muchos ángeles. Todos estos son demonios, todos estos son espíritus que cayeron del cielo. No son ángeles buenos, son ángeles malos. Amén. Los jerarquizó y estableció un gobierno.
y con ese gobierno ejerce su dominio en esta tierra. Pregunto, ¿dónde quedó el hombre? ¿Dónde quedó el hombre? El hombre quedó esclavo de este gobierno. El hombre quedó bajo el dominio de este gobierno. Y luego Satanás establece este gobierno y dice, Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar. Ese es el objetivo del gobierno que Satanás estableció en esta tierra, solamente para eso. Contrario a ese gobierno, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que usted sabe qué es lo que el gobierno de Satanás puede producir en esta tierra. Vean esta foto que quizás usted ya la vio alguna vez. Es la foto del pequeño Elian, que amaneció ahogada en una de las playas de Turquía, junto a 4 niños menores de edad. Murió ahogado con sus padres intentando salir de Turquía por una ruta marítima. Murieron como cientos de sirios buscando un camino de libertad. Encontraron la muerte junto a sus padres. Mientras yo observaba esa foto alguna vez, yo me imaginaba hasta dónde llega la maldad del ser humano. Porque mientras hay millones de personas intentando buscar un mejor lugar para su vida y para sus futuros, hay mentes malvadas que aprovechan el dolor y la crisis ajena para sacar beneficios políticos, económicos, sin importar el dolor o la muerte de las personas que atraviesan por el dolor amargo de salir de su país. Pues déjeme decirle la buena noticia de esta noche, es que aunque Satanás estableció el dominio en esta tierra y en este mundo y nos secuestró este mundo, secuestró este planeta, la Biblia dice que Cristo Jesús en la cruz del Calvario destruyó este gobierno, destruyó este dominio de Satanás en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:15 que Cristo Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Y esa es la buena noticia que yo quiero que tú tienes esta noche. Cristo Jesús derrotó este dominio, este imperio de maldad y de tinieblas. Por lo tanto, todo ser humano puede vencerlos en el nombre de Cristo Jesús también. Si bien es cierto, tú ahora tienes un panorama de que este planeta fue secuestrado por el enemigo y que el enemigo domina en esta tierra, Cristo Jesús con su poder derrotó, con su muerte en la cruz del Calvario, derrotó este poder, este dominio de Satanás en la cruz. Los exhibió en público a todas estas potestades, porque el universo entero se dio cuenta del carácter nefasto de la tarea y de la obra de Satanás y del amor extraordinario de Cristo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice el libro de Mateo, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y yo te pregunto, en el final del tiempo solamente habrá 2 grupos, 2 reinos, 2 grupos. Los salvados, los que aceptaron a Jesús, los que creyeron en su palabra, los que vivieron para el reino de los cielos, los que alguna vez decidieron salir del gobierno de tinieblas de Satanás, del gobierno de tinieblas de pecados, que un día públicamente aceptaron a Jesús sin temor. Ellos estarán de un lado, y del otro lado, aquellos que nunca reconocieron a Jesús, que nunca le dieron el lugar a su autoridad, que nunca le dieron un lugar a Cristo Jesús en sus vidas. Solo 2 grupos habrán en el tiempo del fin. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu posición en esta batalla? ¿Ya tomaste tu posición en este conflicto entre Cristo y Satanás? ¿Cuál es tu posición? ¿Ya tomaste su lugar? ¿Ya decidiste por uno y por el otro? Traigo tu presente la historia de Pilato. En algún momento Pilato tenía que tomar una decisión. Y Pilato se lavó las manos y dejó en manos del pueblo la decisión. Y le preguntó al pueblo, ¿qué puede hacer de Jesús llamado el Cristo? Tú tienes que decidirlo. Alguien pudo haberle dicho, es tu decisión, Pilato, es tu salvación. No traspases esta decisión para otro, es tu salvación. Pero Pilato no supo qué decidir en el momento cuando tuvo que decidir por Cristo, cuando lo tuvo al frente.
Pero no fue el único que le tocó tomar decisión. También en el último instante de su vida, el ladrón allí en la cruz también luchó en la cruz. Y entendió que el que estaba muriendo a su lado era el Salvador del mundo, el Rey de Reyes allí. Y le dice a Jesús en un acto arrebatado de fe, le dice: Señor, yo sé que tú eres el Rey de Reyes. Yo sé que tú eres el Salvador. Yo sé que tú eres el Dios hecho hombre. Por favor, yo sé que tú vas a venir en gloria algún día. Yo creo en eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenme en cuenta. Hoy yo creo en ti. Te acepto como mi Salvador personal. Y yo quiero que esta decisión que yo tome hoy sea aplicada para cuando vengas en gloria por segunda vez. En el último instante de su vida. En esta vida hay Pilatos que no saben qué hacer con Jesús. Y en esta vida hay hombres como este y mujeres como este que frente a Jesús saben que la única decisión es decirle: Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo hago mi pacto desde ahora porque yo quiero que tú me recibas. La palabra de Dios dice, amigos, que todos los que reciben a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué no es una maravillosa noticia? ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Hay alguien que en esta noche todavía no haya tomado esa decisión en su vida por Cristo Jesús y le gustaría decirle: Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero aceptarte como mi Salvador y mi Señor. Yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida. ¿Hay alguna mano que yo pueda ver en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien que no haya tomado esta decisión todavía y que quiera decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Esta es una noche importante para tu vida, porque si no has aceptado a Jesús, esta es una noche para hacerlo. ¿Cómo acepto a Jesús? A través del bautismo. El bautismo es ese momento cuando yo bajo las aguas, reconozco que Él es mi Señor, mi Salvador. Muero mi vida pasada, resucito una nueva vida en Cristo, mis pecados son sepultados, son enterrados para siempre, y públicamente yo reconozco que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y dice la palabra que los que lo confiesan a Él delante de los hombres, Él los confesará delante del Padre. Cada vez que tú pasas por la experiencia del bautismo, estás diciendo al Señor: tú eres el Señor, tú eres mi Salvador. Y el Señor te convierte en su hijo y te da la potestad de ser hijo de Dios. Pregunto para alguien que no haya pasado por la experiencia del bautismo y le gustaría decirle: Señor, yo te acepto, yo te quiero aceptar como Señor y Salvador, y quisiera vivir algún día esa experiencia del bautismo. ¿Puedo ver a alguien, alguna mano en esta noche? ¿Alguna joven? ¿Alguna niña? ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo que esta noche no haya tomado esa decisión y dice: Señor, yo quiero pasar por esa experiencia? El Señor te dice: los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos. Hijos. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Ya aceptaste a Jesús? Colócate de pie. Permíteme orar en esta noche. Colócate de pie, vamos a orar. Querido Padre, buen Dios, hemos estudiado tu palabra en esta noche. Hemos visto que en este mundo, Señor, hay dos fuerzas. Hay una batalla global, universal, en la que nosotros estamos en medio de ella, en la que el enemigo vino a establecer un gobierno falso y mentiroso para engañar, para robar, para matar, pero que a través de Cristo Jesús nos abriste un camino de perdón, de salvación. Derrotaste, Señor, en la cruz del Calvario a este gobierno de maldad, de tinieblas y de pecado, y nos diste la oportunidad de llegar a ser tus hijos con autoridad, con autonomía, con potestad. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de conocerte. Gracias te damos, Padre, por tu inmenso regalo a través de Cristo Jesús. En esta noche renovamos nuestro voto contigo. Renovamos, Señor, en esta noche nuestro pacto contigo, Señor. Y una vez más te decimos: tú eres el Rey, tú eres el Señor de nuestras vidas. Reina en nuestra mente, reina en nuestro corazón para siempre. Padre amado, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, Señor.